Imaginen esto en octubre de 1918. Llevamos meses, años incluso, sumidos en el barro y el estruendo de la Primera Guerra Mundial. Soy solo uno de tantos, un joven que cambió los campos de su pueblo por las trincheras del bosque de Argonne en Francia. El aire, espeso y metálico, huele a pólvora, a humedad y a algo más, algo que intentas no identificar. Nuestro objetivo era romper la última gran línea defensiva alemana, la línea Hindenburg. Nos dijeron que sería el empujón final, la estocada que acabaría con la guerra, aunque ilusos éramos. La ofensiva comenzó con un optimismo casi delirante. Avanzamos bajo una lluvia de artillería que hacía temblar la tierra, creyendo que cada paso nos acercaba a casa. Pero el bosque de Argonne no es un campo abierto, es un laberinto de árboles densos, barrancos traicioneros y colinas que parecen diseñadas para emboscadas. Pronto, el avance se convirtió en una lucha metro a metro. Nuestro batallón, parte de la 77, División de Infantería, se adentró más que los demás, siguiendo órdenes. Nos metimos de cabeza en una hondonada, un pequeño valle que parecía ofrecer algo de respiro. Gran error. La comunicación en esa época era un desastre. Teléfonos de campaña con cables que se cortaban a cada rato, corredores que se perdían o caían bajo el fuego enemigo, y palomas mensajeras que, aunque suene a película, eran nuestra última esperanza. En medio del caos, las unidades a nuestros flancos, la francesa a nuestra izquierda y otra americana a nuestra derecha, no lograron avanzar al mismo ritmo. Se quedaron atrás, o quizás se retiraron por la intensidad del fuego. No lo supimos en ese momento. Lo único que supimos es que, de repente, el sonido del combate ya no venía solo del frente. Empezó a oírse por los lados. Y luego, por detrás. El silencio momentáneo fue lo que nos alertó. Ese silencio antinatural que sigue a un bombardeo y precede algo peor. Fue entonces cuando nos dimos cuenta. Estábamos atrapados. Unos 550 hombres en una bolsa, completamente rodeados por fuerzas alemanas. El pánico inicial fue como una ola fría. Mirabas a tus compañeros y veías tu propio miedo reflejado en sus ojos. El sargento intentó mantener la calma, gritando órdenes para establecer un perímetro defensivo. Cavamos como locos, usando nuestras palas, nuestros cascos, nuestras manos. Cualquier cosa para hundirnos un poco más en la tierra, para que la muerte tuviera que esforzarse un poco más en encontrarnos. Los primeros días fueron un infierno de fuego constante. Ametralladoras alemanas, las MG-08, nos barrían desde las alturas de las colinas circundantes. El sonido de esas armas, un tac-tac-tac implacable, se te metía en el cerebro y no te dejaba pensar. Respondíamos al fuego, pero éramos dolorosamente conscientes de que cada bala gastada era una que no podríamos reponer. Teníamos lo opuesto, unas pocas raciones, la cantimplora llena y los cartuchos del cinturón. Nada más, la comida se acabó al segundo día. Empezamos a buscar cualquier cosa comestible en el bosque, raíces, hojas. El agua la recogíamos de charcos embarrados rezando para no enfermar. Pero el hambre era un enemigo más dentro de la bolsa. Te roía por dentro, chi debilitabau. Te nublaba el juicio. Ver a tus amigos, hombres fuertes y valientes, convertirse en sombras demacradas y silenciosas, fue una de las cosas más duras. La sed era peor. El riachuelo cercano estaba bajo el fuego directo del enemigo. Intentar llegar a él era una sentencia de muerte. Vimos a varios intentarlo, arrastrándose en la oscuridad de la noche, solo para ser recibidos por el destello de un disparo y el grito ahogado. Después de eso, pocos se atrevieron. Preferíamos la agonía lenta de la deshidratación al final rápido y certero de una bala. Y luego estaban los ataques. Los alemanes no se conformaban con asediarnos, querían aniquilarnos. Avanzaban en oleadas, gritando, con las bayonetas caladas. Nosotros nos defendíamos con lo que teníamos. Cuando las balas empezaron a escasear de verdad, la orden fue clara: a no disparen hasta que no puedan fallar. Esperábamos, con el corazón en la garganta, a que estuvieran casi encima para abrir fuego. Y cuando se acabaron las balas del todo, la lucha se volvió medieval. Bayonetas, culatas,
de rifle, palas, puños. Era una carnicería brutal y desesperada. El mayo era al mando Charles Whittlesey. Era un hombre peculiar, un abogado de Nueva York, delgado, con gafas, que no parecía un héroe de guerra, pero demostró una fortaleza de hierro. Se negaba a rendirse. Los alemanes nos enviaron un mensajero con una nota. Un soldado estadounidense capturado, con los ojos vendados, trajo una oferta de rendición honorable. La nota explicaba que estábamos rodeados, sin esperanza de recibir ayuda, y que continuar la lucha solo significaría una masacre inútil. Whittlesey leyó la nota. Se dice que simplemente la metió en el bolsillo y ordenó a sus hombres que levantaran las sábanas blancas que habían puesto para señalar nuestra posición a nuestra propia aviación por si los alemanes pensaban que era una bandera de rendición. Su respuesta fue el silencio, un silencio que gritaba desafío a no nos rendiríamos. Preferíamos morir luchando que terminar en un campo de prisioneros. La ironía más cruel vino del cielo. Nuestra propia artillería, intentando ayudarnos, calculó mal nuestras coordenadas. De repente, los proyectiles que caían sobre nosotros no eran alemanes, eran nuestros. Gritos de «¡Fuego, amigo! ¡Fuego, amigo!» resonaban por la hondonada. Fue devastador. Nos sentíamos traicionados por aquellos que intentaban salvarnos. En medio de ese caos, Whittlesey tomó la última paloma mensajera que nos quedaba. Una heroína llamada Sher Amian le ató un mensaje desesperado a la pata N. Estamos junto a la carretera 276.4. A nuestra propia artillería está lanzando una barrera de fuego directamente sobre nosotros. Por el amor de Dios, deténganla. La soltamos. Vimos cómo el pájaro se elevaba y por un momento el corazón se nos llenó de esperanza. Pero entonces los alemanes la vieron, abrieron fuego. Vimos cómo la paloma caía, alcanzada. Un grito colectivo de desesperación recorrió nuestras filas. Era fin. Pero entonces, milagrosamente, el pájaro se agitó y con un esfuerzo sobrehumano volvió a levantar el vuelo. Malherida, con una pata colgando y un ojo perdido, pero voló hasta llegar a su destino. Unas horas después, el bombardeo amigo cesó. Esa pequeña paloma nos había salvado. Aún así, la situación era insostenible. Llevamos casi una semana atrapados. De los más de 500 hombres que entramos, quedábamos menos de 200 capaces de luchar. Los heridos gemían por todo el perímetro, sin medicinas, sin vendajes limpios. El olor a gangrena y muerte era insoportable. Habíamos llegado al límite de la resistencia humana. La esperanza, que había sido nuestro motor, se estaba apagando. Pero entonces, en la tarde del sexto día, oímos algo nuevo. Un sonido diferente de combate, más lejano. Al principio, pensamos que era nuestra imaginación. Un delirio por el hambre y el agotamiento. Pero el sonido se hizo más fuerte. Eran disparos de rifles americanos. El rugido de nuestra artillería Perú, esta vez dirigida contra las posiciones alemanas que nos rodeaban. Refuerzos. La noticia se extendió como la pólvora. Un nuevo tipo de energía nos invadió. Los que apenas podían moverse se levantaron, apoyándose en sus rifles vacíos. Los alemanes, ahora presionados por dos frentes, empezaron a ceder. Su fuego disminuyó. Finalmente vimos las primeras siluetas de soldados americanos rompiendo el cerco. Nunca olvidaré la imagen de esos hombres llegando. Sus caras de asombro al vernos éramos espectros sucios, esqueléticos, con la mirada perdida. Nos trajeron agua, comida, vendas, cada bocado de galleta, cada sorbo de agua limpia, era el manjar más exquisito del mundo. La batalla por el batallón perdido, como nos llamó la prensa, había terminado. Salimos de esa hondonada 194 hombres. El resto, más de 350, habían caído o estaban heridos de gravedad. Nos recibieron como héroes, pero no nos sentíamos como tales. Habíamos sobrevivido, sí, pero el precio había sido terrible. Las caras de los amigos que dejamos atrás en ese bosque nos perseguirían para siempre. Esa experiencia me cambió. ¿Te das cuenta de la fragilidad de la vida y de la increíble capacidad de resistencia del ser humano? Sí, aunque incluso en la oscuridad más absoluta,
Cuando estás rodeado, sin munición y sin ayuda, un pequeño pájaro herido o la tosudez de un líder pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Y te preguntas, ¿por el resto de tu vida? ¿Por qué tú sobreviviste y tantos otros no? Esa es una pregunta que la guerra te deja y para la que nunca encuentras respuesta. Gracias por acompañarme en este recuerdo. Historias como esta nos recuerdan los sacrificios que se hicieron. Si te interesa conocer más relatos olvidados de la historia, no olvides suscribirte y darle a la campana. Hasta la próxima.